Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Katherine Fabiola Ruiz Páez, estudio Psicología en la Universidad Bicentenaria Aragua. Hoy quiero hablarte sobre la morfología del cráneo, cuya función es de suma importancia, ya que brinda protección al cerebro, por lo que es un órgano muy sensible e imprescindible para la vida. Lo protege de golpes y otros daños. El estudio de la morfología externa e interna del cráneo constituye la base del comportamiento humano, ya que se enfoca en el estudio biológico y fisiológico de los fenómenos que son objeto de estudio del psicólogo y que está vinculada a la neurociencia. El propósito de este corto video es darte a conocer la anatomía y fisiología del sistema nervioso central, especificándote con detalle la estructura y función de las principales estructuras que la componen, como el cerebro, el diencéfalo, el tallo cerebral, el cerebelo, la médula espinal, el sistema somático y autónomo. Sistema nervioso. Es un sistema muy complejo, ya que se encarga de percibir estímulos procedentes del mundo exterior, procesar la información y transmitir impulsos a nervios y músculos. Por lo tanto, es un sistema de nervios y neuronas que transmiten señales eléctricas a diferentes partes del cuerpo y coordina las acciones voluntarias e involuntarias del ser humano. El sistema nervioso se divide en dos partes bien definidas. El primero, sistema nervioso central, constituido por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central que está protegida por los huesos del cráneo y está formado por el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico o cerebral. Hablemos del cerebro. El cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo y está formada por dos hemisferios o mitades. Controla los movimientos voluntarios, como el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones y procesa la información que recibe a través de los sentidos. El cerebro está dividido en dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo, separados por la cisura interhemisférica y comunicados mediante el cuerpo calloso, llamada así a una importante estructura del cerebro que está formada por fibras que actúan como vía de comunicación entre el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo, con la finalidad de que ambos funcionen de forma conjunta. La superficie del cerebro se denomina corteza cerebral y está formada por plegamientos, denominados circunvoluciones, constituidas de sustancia gris o soma de las neuronas y sus dendritas, sustancias blancas, formadas por axones mielinizados en zonas profundas. Existen áreas de sustancia gris que conforman núcleos como el tálamo, que es la porción del cerebro situada por encima del tronco del encéfalo, casi en el centro del cerebro. Está formado por materia gris o soma de células neuronales. El tálamo cumple con la función de estado de relevo de las señales nerviosas y centro de integración, donde se procesan los impulsos sensoriales antes de continuar su recorrido hasta la corteza cerebral. También recibe señales que siguen la dirección opuesta y llegan al tálamo procedente de la corteza cerebral. Como también encontramos núcleos como el caudado, el cual se encuentra situado próximo a la línea media. Tiene forma de C con tres porciones: la cabeza, el contacto con la pared de los ventrículos laterales, el cuerpo y la cola. Y el núcleo como el hipotálamo, que es una pequeña región
del cerebro formada por una sustancia gris situada debajo del tálamo y su función es enlazar el sistema nervioso con el sistema endocrino a través de la hipófisis. Cada hemisferio cerebral posee varias fisuras que dividen la corteza cerebral en lóbulos, como lóbulo frontal, ubicado detrás de la frente. Se encarga de gran parte del pensamiento complejo como la imaginación, planificación y comportamiento. Lóbulo temporal, situado detrás de cada sien, alberga a la corteza auditiva y se encarga de la comprensión del lenguaje. Asimismo, interviene en la memoria y las emociones. Lóbulo parietal, localizado en la parte trasera superior del lóbulo frontal, alberga a la corteza sensitiva, procesa mensajes relacionados con el tacto, gusto y temperatura, y la corteza motora que controla el movimiento. Lóbulo occipital, está en la parte posterior de la cabeza, controla la corteza visual que procesa lo que vemos. Ahora que conocemos el cerebro, su definición y sus funciones, podemos hablar acerca de lo que es el diencéfalo. Constituye una de las principales estructuras del cerebro y desarrolla numerosas funciones que permiten al adecuado funcionamiento de los procesos biológicos del organismo humano. Es una región anterior del cerebro conectada con la parte media del encéfalo, que junto con la médula espinal forman el sistema nervioso central. Su importancia está en que su estructura básica une las inferiores con las superiores del cerebro, conectando las vías afectivas con las vías motoras. Partes del diencéfalo son: tálamo, se encarga principalmente de transmitir los estímulos sensoriales a la región cerebral adecuada, exceptuando el olfato. Epitálamo, se ubica delante del tálamo, forma parte del sistema límbico, por lo tanto colabora con la creación de sensaciones del placer y en el desarrollo de las conductas instintivas. Subtálamo, se asocia con el movimiento del cuerpo, ya que está conectada con la corteza motora prefrontal y ganglios basales que regulan la sensación de placer y relajación. Hipotálamo, responsable de las funciones viscerales junto con el sistema endocrino y vegetativo. Regula la conducta afectiva produciendo oxitocina, la hormona de la felicidad. Tercer ventrículo, cuya función principal es amortiguar cualquier tipo de golpe o traumatismo. Por lo tanto, el diencéfalo cumple con integrar la información sensorial, mantener el estado de alerta, el equilibrio, potenciar la memoria a largo plazo, percibiendo emociones y conductas instintivas como sensación de hambre, como también controlar el corazón y los pulmones, llevando a cabo actos reflejos, creando nuestra personalidad. Seguidamente conoceremos el tallo cerebral, el cerebelo y el cerebro. Además de información sensorial somática, el tallo encefálico también recibe información sensorial vestibular, auditiva, del gusto y visceral. Incluye el control de la musculatura ocular, pupilar, facial, laringea y faringea. Está formado por el mesencéfalo, también conocido como el cerebro medio. Coordina todos los mensajes y llegan al cerebro y los que salen hacia la médula espinal. La protuberancia anular tiene como función conectar la médula espinal y el bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo. Sus funciones son controlar varias funciones corporales como nervio glosofaringio, degluir, salivar y sensaciones viscerales generales y especiales en la cavidad oral o gusto. El tallo cerebral es la mayor ruta de comunicación del cerebro y la médula espinal
y los nervios periféricos, así como también controla la respiración, ritmo cardíaco y la localización de sonido. Sumando lo expuesto, el cerebelo procesa información proveniente de otras áreas del cerebro y de la médula espinal, como también de los receptores sensoriales, con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. Tiene varias funciones relacionadas con el movimiento y la coordinación. Se ubica en la parte posterior del tallo cerebral, teniendo capacidades de intervenir en la regulación de estados emocionales y la coordinación motora. El cerebelo es relativamente pequeño, pero en él se encuentra una gran cantidad de neuronas, aproximadamente el 50% del cerebro. Y su anatomía es bastante compleja, puesto que se divide en 3 lóbulos. Anterior se aprecia en la cara superior del cerebelo. Posterior o medio es el más grande, se aprecia entre la fisura prima y la dorsolateral. Y la vermis, o parte central o franja vertical que une ambas partes. Y así vamos conociendo la función que cumple cada uno de la anatomía del sistema nervioso. Seguimos con médula espinal. Es la parte del sistema nervioso que transmite mensajes desde y hasta el cerebro. Se encuentra dentro de las vértebras, que son los discos óseos que forman la columna vertebral. Es la encargada de transmitir impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, comunicando el encéfalo con el cuerpo y reflejos espinales, y procesar la información recibida antes de enviarla al cerebro y viceversa. La médula espinal tiene distintas conexiones nerviosas encargadas de enviar los estímulos a las diferentes regiones del cuerpo. Sustancia gris se refiere a la parte central de la médula espinal y está compuesta por los asomas o cuerpos neuronales. Su forma se asemeja a la silueta de una mariposa, con las alas desplegadas, con 4 astas o prolongaciones: asta ventral, asta dorsal, zona intermedia. De hecho, en esta zona se llevan a cabo las conexiones entre las neuronas sensitivas y las motoras. Sustancia blanca es la parte externa de la médula espinal y está formada por axones de neuronas, que son las encargadas de conectar la médula y el cerebro, que transmiten estímulos de forma ascendente hacia el cerebro o de forma contraria hacia los órganos. Sistema nervioso periférico. Está formado por los nervios y ganglios nerviosos que existen fuera del sistema nervioso central. Su función principal es conectar el sistema nervioso central con los miembros y órganos. Carece de revestimiento óseo protector. Sistema nervioso somático, que se controla de forma voluntaria y abarca todas las estructuras del sistema nervioso periférico, encargadas de producir información sensitiva y de llevar información del control motor a los músculos esqueléticos. Es el responsable de captar la información sensorial del entorno. Se divide en nervios craneales, son los que emergen directamente del cerebro, y nervios espinales, que emergen de la médula espinal. Sistema nervioso autónomo. Controla acciones involuntarias como latidos cardíacos, ensanchamiento o estrechamiento de los vasos sanguíneos, controlando la presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura corporal, peso, digestión, metabolismo, sudoración, micción, defecación, respuesta sexual y otros procesos. Se divide en sistema nervioso simpático. Se activa como respuesta a cambios en el entorno y produce una respuesta ante una amenaza.
Sistema nervioso simpático. Está continuamente activo. Coordina la función de múltiples órganos de acuerdo con el estado fisiológico del organismo, facilitando funciones como la digestión y la excreción. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya sido de utilidad esta información, ya que son temas que todos debemos conocer, por lo que son funciones que transmiten mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo de forma bidireccional, que a su vez hace que podamos reaccionar a los estímulos de nuestro entorno. Me despido de ustedes, hasta la próxima. ¡Chao!